Bienvenidos a Vida para Todos, desde San José de Costa Rica. Abre tu corazón a las maravillosas verdades que hay en la Biblia. Que la exposición de su palabra te otorgue luz y vida. Ahora disfruta, aplica y comparte esta reflexión con tus familiares y amigos. Con ustedes, el pastor Federico Núñez. Hola, muy buenas tardes, queridos amigos, que el Señor les bendiga. Muy bienvenidos a Vida para Todos desde San José, Costa Rica. Estamos acompañándole cada tarde, compartiendo una palabra del Señor. Muy bienvenidos a todos los que están en nuestro canal en vivo, aquí en Facebook Live. Sí, muchísimas gracias por su grata compañía y también agradecemos a aquellos que nos acompañan en nuestro canal de YouTube, Vida para Todos, Federico Núñez Pastor, o Vida para Todo Costa Rica. Sean muy bienvenidos a este espacio y esperamos que sea de mucha bendición para su vida. Queremos saludar, como siempre lo hacemos, a algunos amigos, ¿no? Hoy queremos saludar a personas que nos han estado viendo en el día de ayer en directo, como Juan Gutiérrez. Un abrazo para Juan, allí en el Chaltén, ¿sí? En Argentina, al sur de Argentina, a unos 3.000 kilómetros de Buenos Aires, está el Chaltén, un preciosísimo lugar. Saludos para Juan. Katia Guerrera, que está aquí viéndonos en el llano de la escuelita, un cariño para ella, para Katia, bendiciones. A Daniel Roberto Barba, también un cariño grande, ¿sí? Para un Javi Salazar, que nos ve en la otra parte del mundo, en el viejo mundo, como se dice, ¿no? Para Héctor Suárez, que nos ve también desde Buenos Aires, para Sara Osuna, para Carmen Ferreira y para nuestro amigo Bernardo Lara Flores. Un gran cariño para todos los que nos ven. Saludamos también allí a los amigos, a los hermanos de Pérez Celedón. Le mandamos un cariñoso saludo a todos ellos y les agradecemos también su compañía, ¿no? Gracias a cada uno de los hermanos y amigos que nos ven allí en Pérez Celedón. Muy bien, ¿qué les parece si vamos a la palabra de hoy? Estamos hablando, ayer comenzamos a hablar acerca de la fe y hoy vamos a continuar hablando acerca del tema. Habíamos hablado ayer, Hebreos capítulo 11, ¿sí? Este versículo tan emblemático que es el versículo de la fe, y leímos el versículo 1 al 3 y hoy vamos a continuar con el versículo 4. Dice la Biblia: por la fe Abel ofreció a Dios un sacrificio más aceptable que el de Caín, por lo cual recibió testimonio de ser justo. Pues Dios aceptó su ofrenda y por la fe Abel, a pesar de estar muerto, habla todavía. Por la fe Enoc fue sacado de este mundo sin experimentar la muerte. No fue hallado porque Dios se lo llevó, pero antes de ser llevado recibió testimonio de haber agradado a Dios. En realidad, sin fe es imposible agradar a Dios, ya que cualquiera que se acerca a Dios tiene que creer que Él existe y que recompensa a quienes lo buscan. Hasta aquí leemos hoy. La fe está en la historia del comienzo del hombre. Dice aquí que por la fe Enoc, ¿no? Este personaje tan emblemático, por la fe Enoc, ¿no? Allí dice, por la fe Enoc entendió algo, ¿no? Dice, fue sacado de este mundo sin experimentar la muerte, no fue hallado porque Dios se lo llevó. Dios se llevó a Enoc. Es interesante este tema porque Enoc es uno de los hombres misteriosos, por así decirlo, no es un misterio, pero misterioso en el sentido que tenemos poca información sobre él, que se menciona solamente en el libro de Génesis, en el capítulo 5, como el hombre que caminó con Dios y que desapareció posteriormente porque Dios se lo llevó. Muchas tradiciones judías hacen de Enoc el destinatario de ciertas revelaciones espectaculares y esotéricas, pero Judas lo reconoce como un profeta. Allí Judas 14:15, y hay otras cosas que se dicen, ¿no? Dice, pero lo más importante de Enoc es lo que dice aquí, ¿no? Que Enoc fue traspuesto para no ver muerte, es decir, Dios se lo llevó. El autor de Hebreo asume que solo un hombre de fe puede disfrutar de una comunión y una relación tan cercana con Dios como Enoc, ¿no? Dice aquí que, lo vuelvo a leer, aquí en el verso 4, dice, por la fe
Abel ofreció a Dios un sacrificio más aceptable. Y en el verso 5, perdón, dice, por la fe Enoc fue sacado de este mundo sin experimentar la muerte, no fue hallado porque Dios se lo llevó, ¿no? Esto es la fe básica que se requiere de cualquier persona. Yo creo que Enoc fue traspuesto de esta relación que tenía con Dios tan cercana, y evidentemente, como dije, cualquiera que tenga este tipo de comunión tiene que agradar a Dios, porque él caminó con Dios. Enoc cumplió, en cierta forma, con el propósito por la que el hombre fue creado, para estar con Dios, estar con Dios. Él cumplió a veracidad, ¿no? Cumplió verazmente el propósito para el cual usted y yo también fuimos creados, que es estar con Dios para siempre. Por eso dice que inmediatamente añade, después de Enoc, dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Esta es la fe básica, la fe requerida para cualquiera que busque a Dios. Cualquiera que busque a Dios tiene que tener fe, porque es imposible. El autor de Hebreo no dice que es difícil agradar a Dios, sino que dice es imposible. Y vuelvo a repetir esto. No está diciendo aquí la palabra de que agradar a Dios es difícil hacerlo, sino que la Biblia dice es imposible hacerlo sin fe. Porque el que busca a Dios debe tener fe y debe creer que hay un Dios. Y creo que esta es la regla básica para cualquier persona que debe saber en qué cree. La primera cosa que debe tener en claro un cristiano que cree en Dios es justamente que Dios existe, que Dios es real. Y aquí dice, sin fe es imposible agradar a Dios. Es decir, una persona no puede llegar a conocer a Dios si no tiene fe. Conocemos a Dios por este tema, porque realmente tenemos fe. Pero también la Biblia habla de Abel, y aquí en el verso 4, un poco más atrás, leí anticipadamente el verso 5, dice, por la fe Abel ofreció a Dios un sacrificio más aceptable que el de Caín, por lo cual recibió testimonio de ser justo, pues Dios aceptó su ofrenda, y por la fe Abel, a pesar de estar muerto, habla todavía. Ahora, dice que Abel alcanzó testimonio de que era justo, dando a Dios testimonio de sus ofrendas, y dice que aún muerto, aún hablamos hoy de él. Es cierto, ya no existe, pero hablamos de él, ¿no? La diferencia entre el sacrificio de Caín y el sacrificio de Abel, que se encuentra allí en Génesis capítulo 4, no era que uno era de animales y el otro era de vegetales. No era que uno presentó un animal sano y el otro presentó un animal enfermo. La diferencia fue que el sacrificio de Abel fue hecho por la fe. Por eso es que dice claramente, ¿no? A veces he escuchado gente que dice, Dios agradó de la ofrenda de Abel porque fue más. Y el otro fue más, no fue tan generoso, ¿no? Caín no fue tan generoso. Abel fue muy generoso. Y otro dice, lo que pasa que Abel lo que ofreció fue un animal como requería la ley, ¿no? Pero hay que recordar que la ley todavía no estaba. Entonces, no podemos decir eso. Por otro lado, también está el que dice, pero el animal que presentó tenía defectos y Dios después en la ley mostró que a él le gustaban los animales sin defecto. Todo esto son realmente conjeturas, porque lo que dice aquí es que por la fe Abel ofreció a Dios un sacrificio más aceptable. La diferencia entre la ofrenda de Abel y la ofrenda de Caín era que la ofrenda de Abel era una ofrenda de fe. A lo material le incorporaba la fe. No era la sangre de los animales, el tipo de animal, el tamaño del animal, el tipo de animal, vuelvo a repetir esto, ¿no? Pero Dios no se apacigua con lo que le ofrecemos. Dios no se apacigua, Dios se apacigua cuando hacemos las cosas por la fe. Por eso dice, por la fe Abel. No dice por el tamaño de su ofrenda, por la cantidad de su ofrenda o por el tipo de ofrenda, ¿no? Es decir que la ofrenda de Abel hoy da testimonio, ¿por qué? A pesar de que está muerto. Porque a pesar de que está muerto nos muestra a nosotros de qué manera nosotros tenemos que presentar nuestro trabajo, nuestra ofrenda al Señor. Tenemos que hacerlo, lo que hacemos,
Por eso es que la Biblia nos habla, ¿no? Todo lo que hagas, hazlo como para el Señor. Es decir, cuando hacemos un trabajo para Dios, tenemos que decir, Señor, esto es para ti. Y tengo que hacerlo creyendo que Él existe. Por eso es que cuando se habla de Enoc, dice, en realidad, sin fe, hablando ya ahora de Abel y de Enoc, dice, sin fe es imposible, no dice difícil. Es imposible. Ahora, ¿cuántas veces hemos hecho cosas para Dios? ¿Y cuántas veces le hemos hecho pensando, lo que hago, lo hago para el Señor y lo voy a hacer con excelencia? A veces decimos que lo hacemos para Dios, pero lo hacemos a nuestra manera, lo hacemos como queremos, en el tiempo que queremos, de la forma que queremos, sin pensar que lo que estamos haciendo, sea poco, sea mucho, sea grande o sea pequeño, lo estamos haciendo para el Señor. Puede que sea humilde lo que estamos haciendo, o puede que sea excelso lo que estemos haciendo, sublime lo que estemos haciendo. De cualquiera de las formas, lo que hagamos tenemos que poner fe. Sí, Señor dice acá, en realidad sin fe es imposible agradar a Dios, ya que cualquiera que se acerca a Dios, o sea, el que se acerca para ofrecer algo a Dios, tiene que creer que Él existe. Esa fue la diferencia entre Abel y Caín, y esta fue el tema de Enoc. Enoc caminó, no es que él caminó tomado de la mano de un Dios que él podía palpar, él caminó como si Dios caminara a su lado. Él anduvo como si Dios andaba a su lado. Esa es la diferencia entre un cristiano de hoy y un servicio que también hoy ofrecemos. Porque lo de Abel nos habla de un servicio o de algo que ofrecemos al Señor. Nuestro diezmo, por ejemplo, nuestra ofrenda. ¿Tenemos fe que cuando damos nuestra ofrenda lo estamos dando a Dios y no a los hombres? ¿Tenemos fe que cuando ofrecemos nuestro servicio lo estamos ofreciendo nuestro servicio a Dios y no al hombre? Esa fue la diferencia entre Abel y Enoc. Enoc ofreció a Dios un sacrificio más aceptable que el de Caín, más aceptable que el de Caín. Por eso recibió este testimonio y quedó aquí para que se entienda que lo de Abel fue fe, no fue cantidad ni calidad, fue fe. Fe, él le puso fe. Todo lo que hagan tenemos que hacerlo con fe. Por eso dice, sin fe, nosotros podemos hacer muchas cosas para Dios. Podemos levantar un edificio, podemos levantar 1000 iglesias para el Señor, podemos ganar, no sé, un montón de dinero y ofrecerlo a Dios, podemos donar, podemos ejercitar una tarea para Dios, desarrollar un ministerio para Dios. Supuestamente, ¿no? Pero tenemos que entender que lo que hacemos, lo hacemos para el Señor, creyendo que Él existe. Y ahí está el tema en donde aparece Enoc en escena, porque él caminó con Dios y Dios se agradó, porque qué bueno que es caminar en la vida diciendo, yo camino en la vida como si Dios estuviera a mi lado. Yo hablo como si Dios estuviera a mi lado. Yo pienso pensando siempre que Dios está a mi lado. He escuchado a algunas personas decir, las cosas que hacemos debemos hacerlo como lo hubiera hecho Jesús. ¿Cómo lo hubiera hecho Jesús? ¿O qué hubiera dicho Jesús en tal circunstancia o en tal situación? Lo decimos, pero a veces no lo vivimos. Tenemos que vivir, y vivir por fe es hacer las cosas para Dios. Dice, por la fe Abel ofreció. ¿Qué le estás ofreciendo a Dios? ¿De qué manera le estás ofreciendo a Dios tu servicio? ¿Cuánto haces que sirves al Señor? Eres un líder, un siervo, un hombre de Dios, una mujer de Dios. Eres un servidor, un diácono, una diaconisa, un obrero, un ayudante, un colaborador. ¿Cómo le estás sirviendo al Señor? ¿Piensas que lo estás haciendo para el hombre o estás sirviendo para Dios? Si lo hacemos para Dios, lo haremos con temor y temblor, sabiendo que Dios está a mi lado y me está viendo.
Si lo hacemos para el hombre, podemos fingir hipócritamente y hacerle creer de que lo que estamos dando es lo mejor. Pero no es lo mejor. A veces no siempre es lo mejor. El consejo de esta noche es, sin fe no es difícil, es imposible agradar a Dios. Es tiempo de que comencemos a cambiar lo que le damos al Señor y lo que ofrecemos al Señor. Es prácticamente lo mismo, ¿no? Lo que damos en nuestra vida, lo que ofrecemos en nuestro servicio, en nuestra vida también. Dice, por la fe Abel ofreció y por la fe Enoc caminó y Dios lo llevó de este mundo sin haber experimentado nada, ¿no? Y recibió buen testimonio de haber agradado a Dios. Dice, recibió buen testimonio de haber agradado a Dios. Inmediatamente dice, en realidad, sin fe es imposible agradar a Dios. Para Enoc, él entendió que no era difícil agradar a Dios. Él sabía que era imposible y que la única manera de poder agradar a Dios era por fe. Y él cumplió este requisito. Ahora, se nos demanda a nosotros cumplir con este requisito. Por eso es que está escrito, aquí dice, cualquiera que se acerca a Dios tiene que creer que Él existe y que recompensa a quienes lo buscan. ¿Cuál fue la recompensa de Abel? Que a pesar de estar muerto, él habla todavía de su sacrificio. ¿Cuál fue la recompensa de Enoc? Que a pesar de no experimentar la muerte y que Dios se lo haya llevado de este mundo de esta manera, hoy estamos hablando de Enoc. Esa es la recompensa que ellos tienen. Ha quedado en la historia de la humanidad, en la historia de Dios, porque esta es la historia de Dios en su relación con el hombre. Sus nombres quedaron en la historia de la relación del hombre con Dios. Qué interesante. No es difícil agradar a Dios, es imposible, sin fe. Es imposible agradar a Dios sin fe. Por eso en esta tarde, no quiero seguir más adelante, mañana vamos a seguir un poco más adelante, pero quiero que tengas en cuenta esto antes de cerrar este mensaje, esta reflexión. Recuerda esto, cualquiera, es decir, todos, cualquiera que quiera acercarse a Dios, quieres acercarte a Dios, quieres experimentar su unción, porque queremos unción, queremos respaldo, queremos bendición, queremos cobertura, queremos un montón de cosas de parte de Dios. Pero dice, cualquiera que se acerca tiene que creer que Él existe. Debemos vivir pensando que aunque no le vemos, Él está entre nosotros. Que aunque no le vemos, estamos al lado de Él. Moisés dijo, si tu presencia no va conmigo, y Moisés no lo veía. Si tu presencia no va conmigo, yo no voy. Solamente quería la promesa. Tenemos nosotros la promesa de que el Espíritu Santo nos acompaña todos los días hasta el fin del mundo. De la misma manera que Moisés tuvo la promesa de Dios de que lo acompañaría, nosotros hoy tenemos la promesa del Espíritu Santo que nos acompaña permanentemente todos los días. De manera que debemos ofrecer a Dios, como lo hizo Abel, un sacrificio agradable en todo lo que hagamos. Y debemos caminar en nuestra vida como caminó Enoc, sabiendo que él estaba caminando al lado de Dios. Recompensa tendremos de lo que estamos haciendo. Que Dios nos ayude a poder ofrecer un sacrificio agradable y caminar con temor y temblor, sabiendo que no caminamos solo en este mundo, sino que caminamos al lado del Espíritu Santo, al lado del Señor. Amén. Hasta aquí llegamos hoy. Que Dios te bendiga. Mañana seguiremos con este mismo tema. Bendiciones. Gracias por acompañarnos en Vida para Todos. Si esta palabra te ha sido de bendición, comparte a tus familiares y amigos. La Biblia es la palabra de Dios. Hacé de ella tu escondite, tu escudo y esperanza. Suscríbete a nuestro canal en YouTube, Vida para Todos, Federico Núñez, Pastor. Mañana nos volvemos a encontrar una vez más en Vida para Todos.